buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero. Hoy es viernes 3 de abril de 2019, son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Ayer murió Jacinto Suárez. Y es imprescindible hablar de Jacinto, a quien conocí hace muchísimos años, cuando todavía tenía el seudónimo de Mauro Acosta. Que creo, si mal no recuerdo, creo que Jacinto me dijo que ese nombre se lo puso Carlos Fonseca, pero no lo puedo asegurar. Me parece que eso me dijo. Cuando Jacinto llega a Cuba, después que lo pone en libertad del Frente Sandinista con acción del comando Juan José Quesada, el 27 de diciembre de 1974. Y a Jacinto lo nombra vocero del FSLN el propio Carlos Fonseca. Yo recuerdo que antes de conocerlo, yo me acuerdo que de cipote uno escuchaba, para informarse de lo que ocurría realmente en Nicaragua, uno escuchaba Radio Habana Cuba, Radio Rebelde de Cuba, Radio Reloj de Costa Rica. Muchos años después ya uno escuchaba Radio Sandino en la clandestinidad. Y entonces ahí yo conocí a Mauro Acosta a través de Radio Habana Cuba y Radio Rebelde, cuando daban partes de guerra, lo entrevistaban en reacción a cualquier evento en Nicaragua, hablaba sobre la caída de los compañeros, y ya después tuve la oportunidad de conocer. Me acuerdo que para mí fue mágico conocer a Mauro Acosta, la figura, ¿no?, que uno había conocido o intuido conocer por la onda herciana. Y Jacinto tenía una peculiar manera de ser. Tenía un humor ácido. Se burlaba de sí mismo, en primer lugar de sí mismo. Y de cualquier problema. Jamás se abrumaba con los problemas. Nunca lo vi abrumado por algún problema. Pero creo que su característica principal, en mi opinión, pues, era que Jacinto era, o sea, un indoblegable militante del Frente Sandinista, y se defendía al Frente Sandinista en cualquier lugar, siempre. Miren, el espacio de las relaciones internacionales es muy poco conocido entre nosotros los sandinistas, muy poco conocido. Jacinto hizo una labor extraordinaria, sobre todo porque jamás permitió que nadie ninguneara al Frente Sandinista, jamás lo permitió, jamás. Cuando estábamos en la oposición, en los años más duros, tipo 94, 95, Jacinto le hablaba de igual a igual a cualquiera. Y nos echaban en cara haber perdido el poder, no sé qué, no sé cuánto. Y Jacinto jamás se los permitió. Fuera de Nicaragua, jamás, a nadie. Nunca anduvo rindiéndole pleitesía a esos de saco y corbata que en aquel momento eran los figurones de la supuesta izquierda, que terminaron ahora en las redes del neoliberalismo y del imperialismo como cualquier rata de bodega, pues. Jamás se les arredró. No andaba rindiéndole el sombrero a nadie. A quien sí le rendía el sombrero Jacinto siempre fue a los cubanos, a Fidel, a Raúl, a los dirigentes del Partido Comunista Cubano o a cualquier revolucionario. Siempre. De colaboración, de respeto, en pie de igualdad. O sea, esto es muy importante. Lo que pasa es que es poco conocido entre nosotros, pues. Y labró amistad con Shafik Handal, con Marulanda, con
con montones de dirigentes de la izquierda revolucionaria. Y si te fijas en todas las notas de duelo que han llegado al Frente Sandinista, quien le rinde honores es la izquierda revolucionaria. Toda la izquierda light, ahora furgón de cola del imperialismo, no, pues porque Jacinto era duro, vertical. Y fíjate, moviéndose en ese ámbito de relaciones internacionales, Jacinto jamás renunció al carácter revolucionario del Frente Sandinista, jamás. Y pudiendo haberlo hecho, pues. Sufrió con estoicismo su enfermedad, con estoicismo, que solamente lo podés explicar por la forja que él tuvo en su carácter en la cárcel. Ya vamos a hablar de eso. Su hijo, Mauro, así lo bautizó Jacinto, le donó un riñón, pero el riñón, siempre el promedio de vida de los que reciben un riñón es de 15 a 20 años y Jacinto superó la expectativa. Se cuidaba, no tanto como otros compañeros con que se cuidan con un rigor y tienen una vida plena ahora, pero sí pero se sabía cuidar, pues era. Y en los últimos meses su vida fue un calvario, pero no se quejaba. Aquí la última entrevista radial que él ofreció fue aquí en La Primerísima. Probablemente lo recuerdan ustedes, el 8 de noviembre, cuando en compañía de Rosita Argentina Ortiz, de la comandante Doris Tijerino, de Carlos Fonseca Terán, Jacinto vino, Juan José Úbeda estuvo en ese programa también. Jacinto vino con su enfermera, y caminando con dificultad, pero haciéndole huevo. O sea, con esas dificultades de su salud, probablemente anticipando que estaba en el final, aquí vino. Impresionante, pues. Lástima que en los últimos años padecía sordera también y entonces eso dificultaba la conversación con él, pero cuando él andaba con su aparato óptimo, con la batería del aparato óptima y escuchaba muy bien, entonces pues, te reías y aprendías, pues siempre era así, pues. Y la experiencia acumulada por Jacinto Suárez en esas relaciones internacionales difícilmente la encontrás en otro cuadro del Frente Sandinista. Creo que no está. Solo Daniel, obviamente, pues. Pero así en relaciones con otros partidos. Conoció a Lula desde mucho tiempo, antes que fuera presidente. Y a muchos otros dirigentes de primer nivel hoy. Jacinto los había conocido cuando eran activistas, cuando eran funcionarios de mediano nivel de sus respectivos partidos. Tenía otras cosas, Jacinto, una intuición para advertir quién andaba, quién no era consecuente realmente, salvaje, tenía olfato. Ahí nomasito o sea, era difícil engañar a Jacinto. En esos términos, pues en términos ideológicos, muy difícil. Su compañera, su esposa Gilma Pérez Casar, con devoción estuvo a su lado todos estos meses de gravedad. Me consta. Un saludo a Gilma, porque requiere una gran entrega para haber acompañado a un enfermo de por las características que tenía el mal de Jacinto. Por cierto, el somocismo, mejor dicho, las viudas y los viudos del somocismo, me encantó esa frase, la leí un día de esto a un compañero, que realmente no son somocistas, son viudos del somocismo.
Pero bueno, entonces diciendo que es que, ¿cómo era? Que era otro de los, que era uno de los muertos del COVID. Pobres imbéciles. Pobres imbéciles. Desde noviembre estaba hospitalizado Jacinto. Y pocos lo pudieron ver. Yo no pude verlo en el hospital. Pero hubo compañeros que sí pudieron verlo. Él me obsequió su libro. Que recuerdan, aquí lo hablamos de él, incluso leímos un pasaje en el mes más crudo de la siembra, que son sus memorias, que las había estado publicando en el Nuevo Diario, luego las completó. Allá en los años 90 las empezó. Y quiero leer algunos pasajes. ¿Saben por qué? Para que tengan una idea de cómo se forja el carácter de un hombre de la talla de Jacinto, que nunca ocupó un puesto dirigente nacional, Jacinto, nunca fue comandante tampoco, y ocupó cargos relevantes, estuvo en la comandancia del ejército, estuvo en el Ministerio del Interior, pero nunca fue, digamos, comandante guerrillero, no lo fue, porque realmente su enfermedad es el resultado de las crueldades que sufrió en la cárcel. Realmente. Ya van a escuchar por qué. Las torturas, el aislamiento, las huelgas de hambre, todo eso va desgastando el cuerpo, minando su resistencia. Jacinto padeció de IRC más de 20 años. Y ese es un verdadero sufrimiento. La IRC es solo el que la tiene o el que está alrededor de un paciente, un familiar que la padece, sabe el sufrimiento que eso implica, las privaciones y demás. Entonces la única manera de explicar cómo este hombre mantuvo su actividad política hasta prácticamente 4 o 5 meses antes de su muerte es que su carácter se forjó en la cárcel. En la cárcel. Jacinto nunca se ufanaba, yo soy tal cosa, pero tampoco permitía que lo manosearan, ni lo uno ni lo otro, con una gran dignidad, es decir, nunca se andaba diciendo que yo soy fulano de tal y soy tal cosa, no, pero tampoco permitía que lo manosearan como cualquier cosa, Él siempre era muy orgulloso, un carácter fuerte además. Quiero leer algunos de esos pasajes del libro En el mes más crudo de la siembra, la segunda edición ampliada y comentada. Vamos a ir leyendo pasajes, no va a ser consecutivos, no hemos escogido algunos pasajes. Cuando se daba una acción del frente era cuando sufríamos dentro de la cárcel las mayores medidas represivas. Una recuperación bancaria, un guardia muerto, un ajusticiamiento significaba la suspensión de toda visita, quedar incomunicados, perder el derecho al sol y en un comienzo hasta ser golpeados. Pero los guardias habían llegado a la conclusión de que no nos podían dominar a base de garrotazos. Aprendieron que cuando lo intentaban, lo que conseguían era todo un movimiento político de protesta y agitación alrededor de los prisioneros. Recuerdo que cuando ajusticiaron a Gonzalo Lacayo, un esbirro de la Guardia Nacional, nos sacaron a todos los presos y nos llevaron hasta la sala de guardia. Hoy mataron a Gonzalo Lacayo Murillo. ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Cómo creen ustedes que se mira un cuerpo con 18 balazos? Les preguntó el oficial de guardia. Entonces, dice Jacinto, alguien de nosotros, de una manera muy chispeante, viéndonos en la sin remedio, comentó que se debía ver muy feo y más pesado con tanto plomo dentro. Imagínate vos, clase de humor negro, hermano. Nos querían dejar entrever que nosotros éramos el desquite. Si no agarramos a ningún cabrón de eso, aquí están ustedes a mano. Y nos volvieron a regresar a cada uno a su celda.
Pocos días después, se dio la muerte de Casimiro Sotelo y me llevaron al hospital militar, yo sin saber para dónde iba. En la parte trasera del hospital existía una carpintería y ahí estaban los cadáveres de Casimiro y los otros compañeros del grupo que murió en Monseñor Lescano, Roberto Amaya, Hugo Medina y Edmundo Pérez. Esto ocurrió el 4 de noviembre de 1967. Me llevaban con el cuento de que los identificara, aunque ellos bien sabían de quiénes se trataba, ya que los habían capturado vivos. Me dejaron solo con los cadáveres por un cierto lapso de tiempo para obligarme a contemplar los cuerpos ametrallados de mis amigos. Después abrieron la puerta y me dijeron que así iba a terminar yo. 2 o 3 días después me volvieron a llevar a la morgue. Como yo ya estaba a la vista pública, era muy difícil darme tormento físico y recurrían a este tipo de tortura mental para obtener información. Te encierran con 4 cadáveres ametrallados, te dejan solo y después te llevan a interrogarte a la seguridad. La cárcel foguea, curte, endurece a un revolucionario como la clandestinidad o la montaña. Es una prueba que estás pasando, el enemigo tratando de someterte y vos de mantenerte digno en condiciones de desventaja. Ellos en capacidad de ensañarse como quieran con vos y vos de mantener la dignidad. En aquella época ellos veían nuestra causa quijotesca, sin futuro, y como a pesar de todo no nos doblegaban, pensaban que estábamos locos o que éramos fanáticos y que como consecuencia no nos podían dejar salir de la cárcel porque si salíamos volveríamos a las andadas. Ustedes no son negociables, pueden secuestrar a cualquiera, pero no lo dejaremos ir, decían los guardias. La práctica demostró lo contrario. Nosotros nos mantuvimos propiciando formas de agitación alrededor de los presos políticos. Recuerdo una de las huelgas de hambre más largas y famosas alrededor de un ex guardia nacional de nombre Francisco Ramírez, que seguía preso con nosotros, aunque ya había cumplido su condena. Alrededor de aquella huelga se intentaba no solo conseguir su libertad, sino motivar políticamente a una gran cantidad de compañeros de la generación revolucionaria posterior, que ahora nos confiesan haberse incorporado a la lucha sandinista a través de las batallas libradas alrededor de los presos políticos. Ese era uno de los papeles que nos tocó jugar a nosotros y que conseguimos cumplirlo a cabalidad. Alrededor de la lucha de los presos políticos, el Frente nucleó a una enorme cantidad de gente de los sectores cristianos del movimiento juvenil. Estábamos conscientes de que en esa etapa, entre los años 1971 y 1974, nosotros, los presos políticos, éramos la bandera del Frente y teníamos que sostenerla. Vivíamos ingeniándola para mantener la bandera del Frente en el tapete a través de los presos políticos, ya que no había otra manera de sostenerla. Había muy poca actividad revolucionaria visible y el Frente se hacía sentir únicamente a través de la lucha de sus prisioneros. Las huelgas de hambre terminaron siendo temidas y respetadas por los alcaides. Nunca cedíamos una huelga de hambre sin antes lograr una conquista, aunque termináramos en manos de la Cruz Roja con una botella de suero goteando en nuestras venas. Una de las mayores dificultades durante las huelgas de hambre consistía en que la guardia te aceptara a los negociadores que nosotros escogíamos. Ellos decían que iban a negociar con quienes quisieran, para romper de esa forma nuestro sentido de organización, y en esas discusiones se iban hasta 3 días más de huelga. Era un alivio indescriptible ver cuando ellos se decidían por fin a negociar, porque durante una huelga de hambre
el preso cae en un estado de desesperación muy cercano a la locura, que te lleva a perder en determinados momentos tus capacidades mentales. El mismo estómago vacío no te permite dormir. Tenés alucinaciones. Recuerdo una vez que teníamos 16 días sin comer durante una huelga que agarró a José Benito Escobar en unas condiciones físicas terribles. Cuando la guardia se convenció de que había que negociar y que solo con José Benito se podía hacer, lo vimos bajar desde el segundo piso hacia la oficina de guardia. Era casi un cadáver. Como a la hora, llegaron a llamarnos, creo que a Julián Roque y a mí, para que fuéramos a ayudarlo a caminar. 2 cadáveres ayudando a otro cadáver a levantarse. Lo que había pasado es que cuando José Benito iba hacia la sala de guardia, caminando lenta y tambaleantemente, como es característico de una persona que tiene 16 días sin comer, un oficial de apellido Munguía, al cual la revolución capturó y lo condenó a 30 años por asesino, lo venía hostigando y terminó por darse un encontronazo verbal entre los dos. En la oficina comienzan a plantear lo que nos ofrecen para que cesáramos la huelga. Se dan otros encontronazos, pero la debilidad, el esfuerzo físico de caminar, el desgaste, la arrechura por una discusión y la tensión de una negociación lo habían tendido. No se podía mover. El sadismo de los guardias fue buscar a otros 2 presos igualmente maltrechos para que lo ayudáramos a levantarse. Entonces José Benito nos dice: ¿cómo me van a levantar si ustedes están hechos mierdas como yo? Y no aceptó que lo levantáramos. Se incorporó como pudo y se fue caminando junto con nosotros, con ese caminado de huelguista de hambre, tan valiente, lento, en el que avanzás como 1 metro por hora, ya que la falta de glucosa te produce dolores en las coyunturas y la falta de nutrición te provoca dolores en los huesos, la cabeza y hasta en el alma. Además, si caminas rápido, te caes. El gesto de aquel de nosotros al querer ayudarlo y él de no aceptarlo es una imagen que me quedó grabada para siempre, una lección moral. Lo vieron tan destruido que pensaron que era la oportunidad de hacerlo ceder. Le gritaban, lo coaccionaban, lo presionaban y aquel hombre, José Benito Escobar, sentado en un piso sin moverse, diciendo no, no, no. No sé cómo hizo, pero se levantó y caminó y se fue con nosotros a la celda. Actos como ese los hacía llegar a la conclusión de que no podían con nosotros. 2 horas después lo llamaron para decirle que todo lo que pedíamos estaba concedido, pero ya paren esa mierda, la huelga de hambre. Recuerdo también la famosa huelga de Chico Ramírez en 1973, que fue acompañada de una gran agitación principalmente de los estudiantes y en los barrios, tanto en Managua como en otras ciudades. 30 días sin comer, 30 días sin comer, hasta que dejan libre a Chico Ramírez y llaman a José Benito para decirle que acabe con la huelga, que ya pusieron en libertad al hombre. Y José Benito respondió: voy a consultar a mis compañeros si suspendemos la huelga. Y se viene a donde nosotros y nos dice que todos estamos hechos mierda, pero que en ese momento hay una gran agitación en la calle y que debemos seguir en la huelga de hambre hasta que soltemos al viejito Nortal Walton, un profesor salvadoreño. Nosotros ya no volamos 30 días. Volémonos 4 o 5 días más y saquemos a este viejo. Y de paso, son 5 días más de agitación en la calle, nos dijo José Benito Escobar. Todos lo quedamos mirando como diciendo: ¿hasta cuándo? No, hombre, insistía José Benito,
lo podemos sacar y lo vamos a sacar. Sigamos. Éramos 7 cadáveres discutiendo y el jefe de los cadáveres, el más terco en decir que no. Recuerdo que cuando salimos libres y llegamos a La Habana, alguien le comentó a José Benito que como responsable que era de los presos dentro de la cárcel, había cometido un error con tantas huelgas de hambre y que no sabía cómo no estábamos todos destruidos físicamente. Y José Benito Escobar respondió que como responsable de esa gente, él tenía que mantener la moral firme y que en vez de sacarlos destruidos moralmente, prefería sacarlos destruidos físicamente. Que en vez de salir moralmente destruidos como revolucionarios, salieran moralmente fortalecidos, aunque fuera físicamente hechos mierda. Esa era su filosofía, y la verdad que todos salimos tan verdaderamente forjados que después de lo que habíamos pasado, lo que vimos ya no nos pareció tan malo. Te afectan otras cosas. La soledad de estar metido en una celda sin porvenir, sin saber cuándo se va a salir. A lo mejor, decía uno, me voy a volar un montón de años presos y al final me terminarán matando. Sigo, ahora voy a adelantar. La moral con que nosotros nos sosteníamos adentro nos hacía ser respetados, ya no tanto por el enemigo, sino también por el movimiento revolucionario. Pensábamos que había que dar una prueba de esa moral a los mismos guardias. Ellos te decían loco, pero por dentro sentían respeto por nuestras posiciones, incluso temor. Con enemigos como nosotros, ellos sabían que la cosa era dura, porque ellos no veían a Jacinto ni a José Benito, el individuo, sino que ellos veían en nosotros al Frente Sandinista. Veían una mística y una posición ante la vida para ellos inconcebible, un sistema de valores que por mucho que lo odiaran, lo respetaban. Y ahora vamos a leer la parte donde Jacinto cuenta varias cosas sobre las madres, incluyendo la propia, para que entendamos de qué madera estaba hecho Jacinto Suárez Espinosa. Cuenta Jacinto: en cuanto a nuestras madres, al comienzo tuvieron una actitud lógica de proteger a sus hijos. Pretendían que depusiéramos por nuestra condición de hijos nuestra posición de revolucionarios. Te decían, si te llevan donde el juez, decí esto, que la seguridad hizo ofertas de libertad a cambio de declaraciones. Se daba una lucha en que la madre te quiere llevar hacia un lugar y vos, en cambio, buscás convencerla que tu posición es justa. Algo difícil. ¿Cómo convencer a una madre que no vas a hacer algo aunque quedes preso, con todo el dolor que le estás causando? Es una posición muy dura, pero posteriormente ellas mismas fueron tomando conciencia. Tus argumentos son cada vez más convincentes y además ellas sentían la humillación a la que se les sometía en el cuartel, en el juzgado. Eso lógicamente hería su dignidad, lo mismo que las hería el trato que se nos daba. A veces llegaban de visita y te encontraban con un leñazo en la cabeza, y eso tenía que dolerles. Yo a mi madre le dije, mire, yo estoy en esto, esta es mi vida, esta es mi convicción, esta es mi realización. Si me quiere como hijo, tiene que aceptarlo porque ese soy yo, y lo soy por esto y por esto. Si quiere ser mi madre, acompáñeme, porque no le queda más remedio, porque si no, tendría que ir usted, y usted como madre no se va a ir. Así, unas en mayor medida que otras,
las madres de los presos políticos participaron solidariamente en nuestras luchas y también se convirtieron en una bandera política. Veo, por ejemplo, a la madre de Julio Buitrago, doña Santos, quien es un ejemplo excelente de madre revolucionaria. En aquella época tan dura, a casi todos los revolucionarios nos tocó pasar la dura prueba de obligar a nuestras madres a ser solidarias con nuestras luchas, a desprenderse de su sistema de valores, el hogar, la familia, el porvenir. Pero pienso sobre todo en las que no vieron llegar a sus hijos vivos hasta el final. Al menos mi madre tiene la satisfacción de haber celebrado junto conmigo el triunfo. Estuve 13 años fuera de mi casa, desde abril de 1967, cuando pasé la clandestinidad, hasta agosto de 1979. Hay parte de mi familia incluso que no conozco. Durante esa época realmente yo no existía para la familia. Era como si te sacaran del mundo, como si te hubieras muerto, como si estuvieras metido en un hueco dentro de la tierra, en un lugar desconocido. Me salto otro párrafo y llego a esto porque esto es importante, dejar testimonio de las heroínas que poco conocemos o que no conocemos. Y Jacinto lo deja plasmado en su libro. Dice Jacinto: quiero dejar constancia de una persona que para nosotros fue un verdadero símbolo de la fidelidad revolucionaria, de la humildad proletaria, de la consistencia revolucionaria de las clases explotadas y oprimidas. Se trata de doña Marianita Morales, una anciana campesina originaria de San Isidro de la Cruz Verde, cuya finca sirvió de casa de seguridad de algunos compañeros, entre ellos a nuestro comandante en jefe Carlos Fonseca, Marco Antonio Rivera, comandante José Benito Escobar y otros. Doña Marianita fue capturada con toda su familia a finales de 1968, destruida su pequeña vivienda y quemadas sus pequeñas siembras. Sin embargo, doña Marianita no confesó que al fondo de la hortaliza existía un buzón con armas sandinistas que más tarde los compañeros recuperaron. Doña Marianita decidió dedicar su vida a la atención a los presos políticos para poder seguir siendo útil a la revolución, ya que no se podía continuar utilizando su refugio guerrillero, que estaba quemado, que ya era conocido por la Guardia. Esa ancianita, durante más de 2 años, visitó diariamente la cárcel Modelo. Y hay que tomar en cuenta la distancia en kilómetros que medía entre San Isidro y la Cruz Verde y la cárcel Modelo en Tipitapa. San Isidro y la Cruz Verde queda detrás de Villa Fontana, rumbo sur, entre los repartos esos que hay, subiendo del Club Terraza hacia el sur, hacia la izquierda queda San Isidro y la Cruz Verde en la parte rural, semirural. Ese es San Isidro y la Cruz Verde. Entonces ella iba desde ahí, en aquella época, no es como ahora, ¿verdad? Que en 1 hora podés estar en la cárcel Modelo de Tipitapa, no, hermano. Eso era caminos y caminos. Y desde ahí se iba todos los días a la cárcel Modelo de Tipitapa para llevar a veces 3 o 4 tamales, en otras ocasiones dulces, y todo lo que dentro de su pobreza campesina podía, para los compañeros que nos encontrábamos en aquellos días en la cárcel. Doña Marianita fue para nosotros el símbolo que expresé al comienzo. Murió en accidente automovilístico hace un par de años, en 1977, y no pudo ver el amanecer. Es sin duda de esos héroes anónimos que el pueblo que verdaderamente quedaron grabados para siempre en la memoria de todos nosotros. En muchas ocasiones, doña Marianita incluso participó junto con nuestras madres en los actos políticos en solidaridad nuestra como una madre más.
aunque no existía ningún tipo de nexo familiar con ella, por el afecto, el sentimiento, la solidaridad y el compromiso que teníamos con ella, decidimos darle ese mismo rango. Podemos seguir, pero nos toca hablar de otros temas. Ese es el Jacinto. Yo solo voy a terminar con estos tres párrafos. Por lo que aprendí en la cárcel, no podría decir que aquellos años fueron desperdiciados. Solo que el tiempo que duró ese aprendizaje fue bastante largo, demasiado largo. Pienso que tengo 6 años de haber salido libre en diciembre de 1980 y al hacer un recuerdo de todo lo que he hecho en este tiempo, no puedo evitar reflexionar sobre lo que dejé de hacer durante aquellos otros 7 años y pico que pasé guardado. Como escuela fue muy larga, pero lo importante es que valió la pena. ¿Quién vive más? ¿Quién vive menos? Es difícil saberlo. Lo que sí es innegable es que produce un sentimiento de frustración ver desde la cárcel el desarrollo de la lucha, el giro que tomaban los acontecimientos y no poder participar. Queda, sin embargo, el incentivo que vos también hiciste algo que nunca te cruzaste de brazos y que participaste en una lucha cuyos frutos se están ahora viendo. Te das cuenta que toda una generación de revolucionarios se forjó al calor de una lucha que nosotros promovíamos desde la cárcel. Bueno, uno piensa, me metí casi 8 años en la cárcel, pero los invertí bien. Por otro lado, la victoria siempre fue una perspectiva que nunca perdimos de vista y que nos mantuvo firmes en la lucha. A veces incluso pienso que la victoria llegó más pronto de lo que nosotros esperábamos. Nunca nos imaginamos en 1967, cuando iniciamos nuestra actividad revolucionaria, ni en 1974, cuando salimos en libertad, ni en 1975, ni en el 76, que la victoria estaba tan cerca. Para nosotros, la victoria era un sueño dorado y remoto, y no era pesimismo, sino claridad, para analizar una realidad que te indicaba que la lucha era larga, dura y difícil, como efectivamente lo fue. Para evitar ser demasiado optimistas, para no ser subjetivos en las apreciaciones de la realidad, nuestros cálculos políticos siempre fueron, digamos, más cautos de lo que efectivamente debían ser. Nunca quisimos acariciar la victoria desde un comienzo, de entrada, para no crear una mentalidad triunfalista que, como pasó con muchos compañeros, se convirtió después en una mentalidad negativa. La perspectiva de una victoria lejana fue lo que siempre nos sostuvo. Si nos hubiéramos hecho a la idea de que la victoria estaba ahí mismo y no costaba nada, tarde o temprano nos hubiéramos desmoralizado. Jacinto Suárez Espinosa, Mauro, honor y gloria a un ejemplar militante del Frente Sandinista. 7:12 a.m. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:15 a.m. Vamos a hablar ahora de la moda, ¿verdad? Bueno, la moda de la tragedia. Pero antes de eso, ya inauguraron el puente Panalabón y ese es una maravilla, de verdad, les digo, mano. Quienes alguna vez pasamos por esa zona en época de lluvia sabemos lo trágico que era eso, hermano. Se inundaban con los aguaceros normales de cada temporada. Toda esa zona no se podía pasar, la gente quedaba agilada. Ya está hecho el puente. Y además pueden viajar de Huigalpa hasta Granada. Se ahorran como sus 80 kilómetros, hermano.
Y ahí puedes agarrar rumbo a Costa Rica si te quieres ir por el lado de Peña Blanca, aunque ahora ya te puedes ir por los Chiles, en el lado de Río San Juan. Pero es una maravilla eso, una maravilla. Otra obra gigantesca del gobierno de Daniel. Y no hay más que enorgullecerse, pues. En medio de las circunstancias que vive Nicaragua, después del golpe fallido de los viudos del somocismo, pues, es un orgullo. ¿Cómo vamos? Pues hay varias cosas que comentar. Actualizo la información, van un poco más de 1 millón, casi 1.030.000 casos en el mundo. Van casi 54.000 muertos. Solo en Estados Unidos ayer murieron más de 1.000. Más de 1.000 murieron ayer. Más de 245.000 casos, 6.058 muertos en Nueva York, el epicentro de la epidemia en Estados Unidos. En la ciudad han muerto 1.562 y en el estado 2.078. En Italia van 13.915 muertos y 115.000 casos, casi 116.000. En España, 118.000 casos, 10.935 muertos. Es una barbaridad esto. Francia, 60.000 casos, 5.400 muertos. China ya quedó lejano, 83.000 casos, 3.331 muertos. Irán, 50.500 casos, 3.160 muertos. ¿Cómo estamos en Centroamérica? La situación más difícil la tiene Panamá. 1.475 casos y 37 muertos. Aunque en Dominicana hay más muertos, hay 60 muertos y menos casos, 1.380 casos. Esos son los dos países con mayores dificultades. Los dos tienen cuarentena social. Costa Rica ya va por los 396 casos, pero ha logrado mantener la tasa letal en solo 2 muertos. Honduras tiene 222 casos, 15 muertos. Guatemala, 47 casos, 1 muerto. El Salvador, 44 casos, 2 muertos. Nicaragua, 5 casos, 1 fallecido. Y Belice, que tiene 3 casos sin fallecido aún. Entonces, Guatemala en total llevamos 3.574 casos y 118 fallecidos en total. Ahora, ha habido el único país que ha actuado en Centroamérica apoyado en su población es Nicaragua. En Centroamérica, digo, para colocar de referencia a nuestra región. O sea, la fortaleza del sistema de salud de Nicaragua no son sus hospitales, no son sus médicos, no son sus enfermeras y enfermeros, no son sus doctoras, no son sus laboratoristas, no son sus especialistas, no son sus auxiliares de enfermería, no. La fortaleza del sistema de salud de Nicaragua es el pueblo organizado. Esa es la fortaleza. El pueblo informado, el pueblo en acción, esas brigadas por todos lados, la gente informándose de lo que ocurre directamente. Y si ustedes se fijan, desde que las brigadas salieron a la calle hace ya hoy 10 días, no, hace hoy 12 días, desde que las brigadas salieron a la calle, se disminuyó considerablemente la sensación de pánico que había entre los nicaragüenses, causada por todas las informaciones del exterior y por alguna siembra de los malditos de siempre. ¿No? Pero ha sido extraordinario el esfuerzo del mismo pueblo. O sea, el pueblo salva al pueblo. Esa es la lógica, la esencia de eso. O sea, no fueron unos libertadores los que vinieron y hicieron la revolución en el 79. No, fue el propio pueblo, encabezado por el Frente Sandinista,
dirigido por el Frente Sandinista, pero sin el pueblo no se hace revolución. Es lo mismo, es la misma filosofía siempre, siempre, siempre. Entonces Daniel y Rosario dirigen el Ministerio de Salud con sus especialistas, ¿verdad? Son los que en términos de salubridad toman la delantera, pero es el pueblo el que está trabajando y previniéndose, tomando sus medidas individuales. Ayer el gobierno tomó la decisión de mandar de vacaciones a los empleados públicos, a los servidores públicos, desde el lunes santo hasta el martes de Pascua, o sea, regresan el miércoles de Pascua. Y en las escuelas públicas y en las universidades del Estado son 2 semanas. Es un manejo prudencial, precavido. Es que, bueno, te digo, va tomando las cosas al suave. ¿Cuál es el propósito? Miren, el propósito no es que no llegue el COVID, porque nos va a llegar, como nos ha llegado con 5 casos importados, sino es demorar al máximo posible que se convierta en epidemia en nuestro país. En nuestro país ahorita no es una epidemia, son 5 casos, no hay epidemia, pero puede convertirse en tal. Primero es tratar de evitar que se haga una epidemia. Y segundo, si ya no lo pudiste evitar, demorar al máximo que se convierta en una epidemia y que además los casos no se den simultáneamente. Ese es el gran éxito de cualquier país, porque si de pronto tenés una explosión de casos de COVID-19, vas a saturar todas las instalaciones hospitalarias y va a colapsar el sistema de salud público. No hay sistema que soporte 5.000 casos simultáneos de gravedad. No hay manera. Un país empobrecido como el de nosotros. Estamos suficientemente preparados. Estaremos cada día mejor preparados en la medida que la epidemia se postergue. Estamos informados, estamos científicamente, profesionalmente preparados, todo el personal de salud adecuadamente entrenado, informado, actualizado permanentemente. No es que los entrenaron hoy, les dijeron cómo era la cosa y ya está. No, todos los días van recibiendo mayor información, mayor capacitación, actualizándose sobre cómo se tratan cada uno de los casos en las distintas experiencias, todos los días. ¿Me entendés? O sea, las enfermeras, los enfermeros, los auxiliares de enfermería, los médicos especialistas, los médicos generales, los laboratoristas, todo el mundo entrenándose todos los días del mundo. Entonces, si llega a ocurrir un brote epidémico, que ojalá nunca llegue, si llega a ocurrir, estaremos suficientemente preparados para saberlo manejar y reducir el impacto al máximo. Ese es el propósito y esas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Nicaragua se ha ajustado con rigor a esas recomendaciones y ha aplicado con rigor todas esas etapas. Las 3 etapas famosas que te señalan. Entonces, pero el protagonista de todo esto es la gente. No son los individuos. Es la propia gente, el propio pueblo de Nicaragua. Y en la medida que todos vamos serenándonos, adquiriendo conocimientos, vamos entendiendo que la cosa depende más de nosotros mismos que de cualquiera. Primero, tomando las medidas de higiene personal. El lavarse las manos constantemente. Si andás con tos o con un resfriado, cubrite también la cara para evitar contagiar a otro. Si tenés señales que puede ser que esté infectado, tal como calentura, tos seca o dificultad al respirar, te vas a la unidad de salud que te corresponde. Si sos un asegurado, pues te vas a tu empresa previsional, que ahí se van a encargar de redirigirte en el Sistema Único de Salud. Una vez que estás ahí, ya está reportado, ya está registrado. Entonces aquí vienen los magnates de este país, los dueños de la riqueza, de la mayor cantidad de riquezas de este país, y quieren ahora aparecer como interesados, repentinos interesados en la salud del pueblo, repentinos.
después que abandonaron a su suerte al pueblo de Nicaragua durante 17 años que gobernaron, que son responsables individuales y colectivos de la muerte de miles de nicaragüenses entre 1990 y 2017. Ellos son responsables porque el gobierno era de ellos. Después de toda esa barbaridad que nos hicieron, repentinamente ahora son buena gente. Tienen un plan. Si de verdad están interesados, si eso fuera verdad, primero se subordinan al plan nacional del gobierno y dicen: gobierno de la República, aquí estamos a la orden. ¿Qué necesita? Ese es lo primero. Ya está. Necesitan, por decir algo, necesitan más interferón alfabet de Cuba. Aquí están los reales, compren. O tal, antibióticos, respiradores, lo que sea. O necesitan habilitar unidades de cuidado intensivo por otros lados. Aquí están los reales. Háganlo. No pedimos nada a cambio. Eso es lo primero. Se subordinan a las decisiones del Estado, que las toma el gobierno de la República. Pero como por ahí aparecieron unos chambulines que le va a entregar el Banco Centroamericano de Integración Económica a todos los países de Centroamérica, los integrantes del SICA, son más de 1.700 millones de dólares que están disponibles. Entonces ya se les pelaron las chibolas. Ahí hay reales, loco. Veamos qué hacemos, cómo agarramos. Son sinvergüenza. Si de verdad estuvieran interesados en la salud del pueblo de Nicaragua, ponen a la orden sus establecimientos, sus negocios en la medicina, en todas las ramas de la medicina, no solo hospitales, sus laboratorios y demás, se lo ponen a la orden al gobierno y le dicen: aquí están, úsenlos. Pero no. Así tienen las charolas, porque ven los reales ya. Son sinvergüenza, de verdad que son sinvergüenza. No les crean una palabra. Ninguno de ellos tiene ningún interés en la salud del pueblo. Les interesa el negocio, hacer negocio, hacer negocio, hacer negocio. Y esta también es una oportunidad para ellos de hacer negocio. Qué barbaridad, ¿verdad? Pero así es. Estaba contando en una magnífica entrevista que ofreció el presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto López, a Alberto Mora, en el Canal 4, en la revista En Vivo. Contaba cómo algunos sinvergüenzas le andaban ofreciendo pruebas rápidas, dice. A $7. O sea, que hay, de verdad que hay delincuentes. Solamente falta hacerles así para que aparezcan. ¿Verdad? Las pruebas, hay dos tipos de pruebas. Una que detecta el virus y otra que detecta las defensas que el cuerpo ha como activado para defenderse del virus. Entonces, más rápido detectas las defensas, pero no necesariamente es por ese virus, pero sí te da una señal de alerta, una probabilidad de que tengas el virus. Y la otra, la del virus, que es un poco más prolongado, el resultado, pues, 24 horas más o menos. Pues. Esos son los dos niveles. ¿Verdad? Pero allá andan los léperos, hermano. Allá andan los léperos. Es impresionante, sí. Ahora bien, fíjense, miren cómo la derecha mundial actúa de la misma manera en todas partes. Cuando hay un gobierno que no responde a sus intereses, actúa exactamente igual. Lo han hecho en España, lo están haciendo en México, lo hacen en Nicaragua. ¿Ya? Infundir el pánico, infundir la desconfianza en sus autoridades de salud, erigirse como presuntos defensores de la salud del pueblo, intentar desestabilizar políticamente el país. ¿Cuál era el plan de estos cabrones aquí en Nicaragua? ¿Sabe cuál era el plan? Provocar una agitación de tal manera que crear efervescencia y que la gente saliera a las calles a reclamar que qué barbaridad, que este gobierno no hace nada. Ese era su tiro. Fracasaron. Y hoy han quedado en el ridículo más
supremo. Ya no tiene, si alguien les creía algo, con todo lo que ha venido ocurriendo, su credibilidad ha quedado reducida a nada. Ahora tienen que andar contratando gente de afuera para que a ver si les cree a alguien. Ayer vi una publicación, dice que vamos a tener 25,000 muertos en mayo. Pero es que viven en una película, hermano. Son verdaderamente esquizofrénicos y estúpidos. Y son más estúpidos porque creen que los demás somos estúpidos. ¿Ya? Sí, y miren cómo es verdad lo que les digo, de que lo apliquen igual en todas partes. Les voy a presentar lo que, creo que anoche o antenoche, no me acuerdo bien, Beatriz Gutiérrez Müller, una destacada intelectual mexicana, que además es la esposa de Andrés Manuel López Obrador, le explicaba al pueblo mexicano, en 2 minutos lo hace. Pero es impresionante la similitud. México tiene 1,510 casos y 50 muertos hasta ahora. No ha cerrado frontera. No las ha cerrado. Le ha pedido a la gente que se quede en sus casas, pero no ha decretado estado de sitio. Le ha pedido a los mexicanos que viven en el exterior que no vayan, que no regresen en este momento a Nicaragua, pero no se los ha prohibido, se los ha pedido. ¿Ya? En ese país que tiene, bajo total control, estamos hablando de que México tiene 110, 115 millones de habitantes y tiene 1,510 casos. O sea, hay que ver las cosas de manera relativa. Escuchemos, sí, primero a Beatriz Gutiérrez Müller y después comentamos. Les voy a poner un audio que está circulando en los teléfonos celulares. Pongan mucha atención. Me acaba de hablar un amigo que es suplente en la Cámara de Senadores. Hoy el presidente a las 5 de la tarde va a dar un aviso a nivel nacional por todas las televisoras. Cadena nacional, Va a echar a andar el plan DN3. Ya, voy. Ya va a echar a andar la fase 2. Fase 2. Ya los vuelos nacionales están cancelados a la mitad. Cancelados. Este hombre tal vez echa a andar la fase 3. Y si dice quiebros todos, si no has hecho un súper, deberá hacer ya. Fíjense la irresponsabilidad de esta persona. Primero, ostentarse como conocido, del diputado, del senador, del señor no sé cuál. Y dar una serie de mensajes que no tienen ningún fundamento. Porque el gobierno no ha avisado de todo lo que este señor está transmitiendo en su mensaje y que está circulando de teléfono en teléfono. Por ejemplo, lo de las compras de pánico. Están diciendo que debes de ir corriendo a comprarte algo. Y yo te diría, el abasto está garantizado. No necesitas salir corriendo a un supermercado y atascarte en tu carrito y llevártelo todo a tu casa y dejarle a los demás sin alimento. Eso no lo ha dicho el gobierno. Yo llamo la atención de estos mensajes porque ahora les ha dado la manía por estar esparciendo mensajes que no tienen como sustento ni la ciencia ni la información oficial sanitaria. Por esta razón es que el gobierno, y yo lo estoy apoyando, estamos transmitiendo todas las noches la conferencia que ofrecen las autoridades de la materia sobre cómo va el asunto del coronavirus en México. Pon atención, no te dejes engañar con mensajes cuya fuente no puedes confirmar y sobre todo no los disemines. Lo que tú provocas al hacerlo es hacer la bola del pánico más grande y cuando hay una sociedad llena de pánico, esa sociedad hace tonterías y también se inmoviliza. Yo te pido que pongas atención y que cheques tus noticias antes de distribuirlas. Y sobre todo, escuches a la voz de los que saben, a los científicos. No al primo del diputado, del hijo del señor alcalde de no sé dónde. Ojo. Beatriz Gutiérrez Müller, de México. La misma fórmula. Dice fulano, tengo un amigo que es amigo de fulano, que es cuñado de no sé quién, y que además y me dijo que va a pasar esto. Todo es mentira. Todo es mentira. Aquí ha sido, ve. Tengo un amigo que es amigo de la mujer, no, de la querida de no sé quién, que además es el cuñado de no sé quién, que trabaja en el hospital tal. Así han sido. Como 7 cadenas. Entonces esa fuente fidedigna. Fíjate bien, si fuera cierto, como las viudas del somocismo dicen, si fuera cierto
Que aquí llevamos, ¿cuántos son los que dicen que hay? 20 muertos, por ahí andan. 29. Ah, si fuera cierto, hay 29 familias que lo saben. Y vos sabés que las familias en Nicaragua no son chiquitas. Metele a eso, porque entre primos, primas, tíos, tías, cuñados, todo eso, te va hasta 50 por familia. 29 por 50. ¿Verdad? Y después están los vecinos y los amigos. O sea, total, mano, aquí deberían haber unas 7,000, 8,000 personas que lo saben. Que además tienen el nombre, el apellido y las condiciones en que falleció, el hospital donde ocurrió, la fecha. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero es peor, porque si fuera cierto, si esos 29 fueran ciertos, esa misma familia, por lo menos uno de los miembros estaría contagiado, por lo menos uno, y contagiado gravemente. Uno siendo generoso, pero además los vecinos, los familiares. Aquí esto estaría fuera de control. Estarían saturados las unidades de cuidados intensivos y demás. O sea, si eso fuera cierto, habrían enfermeras, médicos que los atendieron y que los atendieron sin la debida protección porque no se sabía lo que tenían. Por lo tanto, estarían ellos también contagiados. O sea, una cadena de absurdo tras absurdo tras absurdo. Pero lamentablemente hay quienes se dejan engañar por convicciones políticas, identidad política con las viudas del somocismo o porque simplemente no cotejan la información que leen o que ven o que oyen y se terminan creyendo los cuentos. Y fíjate que a propósito de esto, un grupo de psicólogos pasó una serie de recomendaciones que son sobre todo para los que están en cuarentena social y para los que no están. Son alrededor de 12 para los que están en cuarentena y son 6 para los que no lo están. Y me parece que son pertinentes. Oigan bien, primera recomendación de los psicólogos latinoamericanos, de un grupo. Aislate de las noticias referentes al virus, porque todo aquello que debemos o necesitamos saber, ya lo sabemos. ¿Para qué querés seguir sabiendo más? Mejor dejar de informarte, buscarte otras cosas que de noticias, lo que sea, mano. No le pongas mente, ya todo lo que tenés que saber, ya lo sabés. Cómo se contagia, cómo te puedes proteger, cuáles son los síntomas, todo eso ya lo sabes. ¿Para qué querés saber más? Porque te embotas la cabeza con un montón de cosas que no son necesarias. Segundo consejo, no busques información adicional en internet porque eso te debilita mentalmente y puede causar que te enfermes como resultado de esa angustia, de esa ansiedad, te terminas enfermando. Eso está probado, que eso ocurre. Tercero, evita mandar mensajes y cadenas fatalistas, de esas que son apocalípticas. Es que van a morirse tanto, es que viene el fin del mundo, es que... ¿Para qué? Porque algunas personas no tienen la misma fuerza mental que vos. Si compartís esas noticias escandalosas, casi siempre falsas, antes de ayudar, podrías activar patologías como la depresión. Esto es importante porque hay gente que le da tal nivel de angustia, de zozobra, que se deprime. Y la depresión en muchas ocasiones conduce al suicidio. Entonces, vos debes tener cuidado qué es lo que estás mandando y a quién se lo estás mandando. ¿Para qué además? ¿Para qué? Otra cosa es entre las personas que se dedican al oficio de informar. Pero es un reducidísimo grupo de personas. La inmensa mayoría no, pues. Pero ávido. O sea, andar buscando información. Es que mira tal cosa. Cuarto, mantener la disciplina en tu casa con tu propio ejemplo de lavar las manos con frecuencia
y hasta podés poner un letrero o una alarma para todos en casa. O sea, da el ejemplo. Lavate las manos a cada rato. ¿Estamos? Limpiar la casa bien limpiada. Sobre todo las cosas que todos tocamos con frecuencia. La puerta de la refrigeradora, los quemadores de la cocina, las cerraduras de las puertas, las aldabas de las ventanas. Todo lo que todo el mundo toca, eso es lo que hay que más limpiar. Tu estado de ánimo positivo ayudará a que tu sistema inmune se proteja. Esto es muy importante. Si vos estás positivo, tu inmunidad se incrementa por naturaleza. Y al revés, dicen los psicólogos, está demostrado que los pensamientos negativos deprimen tu sistema inmune y te vuelven débil frente a cualquier virus, no a este, a cualquiera. Vos andas pensando fatal, todo a todo le hallas, pero todo lo ves negativo. Tu sistema inmunológico se debilita. Y ahí nomasito te enfermas. No te has fijado en eso. Gente que es bien negativa, solo enferma vive. Va a decir que no. Ponerle cuidado. Y al contrario, ves que gente que siempre anda alegre, siempre en términos positivos, nunca se arredra ante los problemas, nunca se enferma. Tiene que ver con eso. Había olvidado comentar la tragedia de Ecuador. Mira, en Ecuador oficialmente el traidor de Lenín Moreno reconoce, espérame, te voy a buscar ese dato, lo tengo aquí, 3.163 casos y 120 muertos. Realmente, el propio Lenín Moreno ayer lo dijo. No es que yo lo estoy inventando. Él lo dijo ayer en cadena nacional. Primera vez que apareció ayer. Realmente son no menos de 350 muertos. La inmensa mayoría no reportados y muertos en sus casas. Ustedes han visto las imágenes. Eso es una cosa espantosa lo que está ocurriendo en Guayaquil, en general en la provincia de Guaya, pero especialmente en Guayaquil, Ecuador. Espantoso. Incluso hay una familia que se murieron el papá y la mamá y solo tenían una hija o dos hijos y con sus respectivos hijos además, o sea, los nietos de la pareja que falleció y que no podían sacar los cuerpos de sus padres porque además ellos mismos estaban ya contagiados. Una cosa trágica. La policía registró no sé cuánto, ya no me acuerdo cuánto, iba recogiendo diariamente cadáveres en las casas, en las calles, la gente se moría en las calles, gente que tiraba su deudo a la calle. Es una cosa, ¿a qué nivel de inhumanidad hemos llegado, no? De salvajismo, de crueldad. O sea, ¿a qué te empuja el capitalismo? En cualquiera de sus modalidades, ¿a qué te empuja? Al sálvese quien puede, te vale lo que pasa con los demás. Qué horrible. Por eso te digo, la gran defensa de nuestro sistema de salud es la organización comunitaria. Gracias a esa organización comunitaria, nosotros hemos podido advertir que llegan los nicaragüenses por vereda, por donde sea, de El Salvador, de Honduras, de Costa Rica o de Panamá, llegan por vereda hasta aquí a Nicaragua, entonces llegan a sus respectivas comunidades, la gente se da cuenta, le dice al Ministerio de Salud, los llega a visitar, lo registra, les toma la temperatura, no es que lo llevan a ningún lado, no, ahí mismo, y los persuaden de que se controlen y que cualquier cosa se vayan al centro de salud. Gracias a esa organización comunitaria, es una maravilla cómo funciona eso. Ojalá que no nos llegue el brote epidémico, ojalá que ahí lo mantengamos. Es poco probable, pero ojalá que ocurra. Ojalá que El Salvador no se termine de descomponer, ya ves por dónde van, 42 casos y ya acaban de descubrir otro caso local y ojalá que eso no se descontrole porque y ahí ese pobre pueblo no merece sufrir por un baboso que tiene de presidente, un fantoche. Ojalá que en Honduras también se controle la cosa. Ojalá que en cualquier lado se controle, que en Estados Unidos no siga muriendo la gente. Porque es horrible eso. ¿Verdad? Y que además nos afecta, pero es que es trágico. Es una cosa terrible. Y más si te recetan que ser viejo es que porque ya sos desechable, como han dicho públicamente. Gente como Trump, gente como Boris Johnson, ellos mismos son un par de viejos y son desechables, dicen los demás solo porque son pobres y ellos no. Pero bueno,
Finalmente quiero cerrar el programa agradeciendo a todas las personas que por distintas vías nos hicieron llegar sus condolencias por el fallecimiento de mi madre el 30 de marzo. Y en especial quiero agradecer profundamente al personal médico, de enfermería, de apoyo en limpieza, del hospital militar, donde mi madre fue atendida durante una parte de su enfermedad, y que en especial al general Julio César Avilés y al general Leonel Gutiérrez por todas las deferencias que tuvieron hacia mi madre, a Rosario Murillo, que estuvo siempre pendiente y que tenía una relación especial con mi madre, de identidad, a todo mundo. Muchas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.